En la historia de Cuba son muchos los acontecimientos que han sido relevantes en cuestión de política exterior. Aquí analizaremos 5 sucesos que elegimos porque pueden considerarse que fueron determinantes para el desarrollo y la consolidación de la política exterior cubana, además de ser un reflejo del proceso de construcción de identidad de la isla y de su accionar en el mundo y principalmente en la región. El primero es la invasión a Bahía Cochinos, una toma fallida el 19 de abril de 1962 por parte de Estados Unidos y cubanos opositores con el fin de derrocar el régimen castrista. La Brigada 2506, conformada por exiliados, fue la encargada de la misión. Desde 1959 hubo ataques bélicos sobre Cuba. Por ejemplo, en 1960 varias avionetas sobrevolaron la isla con el propósito de bombardear campos de caña, fábricas de azúcar e incluso se atacó a la población civil en Cojimar. Todo esto bajo el patrocinio del gobierno estadounidense. 3 fueron los actores fundamentales en la organización y el desarrollo de la invasión. Eisenhower, quien fue el creador de la armada conformada por exiliados cubanos mediante el proyecto Cuba. John F. Kennedy, quien fue el tomador de la decisión de exponer el apoyo estadounidense en la invasión a la Bahía de Cochinos, y la CIA, que fue la encargada de entrenar a los exiliados. En agosto de 1959, el gobierno castrista dio inicio a una campaña de nacionalizaciones. Las empresas afectadas fueron, en su mayoría, empresas de capitales norteamericanos y cubanos. Estos sucesos originaron que Fidel Castro adquiriera muchos anticuerpos dentro y fuera de Cuba. Por otro lado, Castro jugó un rol fundamental para conseguir la victoria sobre el contrincante. El fortalecimiento de Fidel Castro es una de las consecuencias inmediatas y la más importante históricamente hablando. Por otro lado, luego de la derrota en Bahía Cochinos, los opositores castristas apostaron por las guerrillas de Scambray, con las que buscaron crear algo similar a la guerra civil, sucesos que duraron hasta 1965. Ante estos hechos se hace evidente la percepción de Estados Unidos, que siempre vio a Cuba como una mala influencia para los demás países de América Latina y que por tanto resultaba siendo una amenaza para los intereses geopolíticos de Norteamérica. Por otro lado, Cuba mira con recelo a Estados Unidos, pues lo ve como un país amenazante que busca dañarlo económica y políticamente. El segundo suceso es la crisis de los misiles que se desata en 1962. Fue uno de los enfrentamientos más representativos entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El conflicto se desarrolló en las costas cubanas y duró aproximadamente 13 días del mes de octubre. La Unión Soviética fue el país encargado de ubicar cohetes nucleares en las costas cubanas y dar inicio al enfrentamiento. Se han planteado ciertas hipótesis sobre las causas de este enfrentamiento, tales como el poder militar de los norteamericanos en Turquía, la ausencia de cohetes de alto alcance de los soviéticos, el afán de la Unión Soviética por realizar el movimiento fuerte contra Berlín, la defensa del territorio cubano, la reducción de la credibilidad de los compromisos americanos y la búsqueda de una igualdad militar con Estados Unidos. El domingo 14 de octubre del 62, el presidente estadounidense Kennedy se enteró de que Cuba tenía instalados misiles soviéticos. Ante la gran amenaza a su seguridad, el 22 de octubre, Kennedy anuncia públicamente la operación militar naval. El 26 de octubre, Khrushchev envía una carta a Kennedy en donde le declara que retirará los misiles de la isla si Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. 2 días después, a pesar de la opinión contraria de Fidel Castro, Khrushchev y Kennedy establecen un acuerdo. Finalmente, los soviéticos desinstalan los misiles en las costas cubanas y Estados Unidos levanta el bloqueo naval, retira los misiles en Turquía y se compromete a no invadir a Cuba. Kennedy se caracterizó por dar una acción de respuesta pacífica. Asimismo, decidió aceptar la propuesta de Khrushchev a pesar de que le implicaba una pérdida estratégica militar y una conciliación con Cuba. Principalmente, Fidel Castro decidió empezar una relación económica, comercial y militar con la Unión Soviética, luego de que Estados Unidos evidenciara fuertemente su deseo de conquistar la isla. No obstante, Castro no estuvo a favor del acuerdo efectuado entre los soviéticos y los estadounidenses. Aún así, permitió el retiro de los misiles en las costas cubanas a cambio de que los soviéticos establecieran 4 regimientos de combate en la isla. Las afirmaciones de no agresión realizadas por Estados Unidos no fueron total garantía para la seguridad de la isla. Lo anterior fue ratificado luego de que Estados Unidos atentara contra la vida de Fidel, hundiera el barco soviético Bakú cuando cargaba azúcar cubana y realizaran 6 operaciones mayores con el fin de bloquear el gobierno y la economía de la isla. Adicionalmente, el acuerdo que estableció la Unión Soviética con Estados Unidos sin tener en cuenta la opinión de los cubanos frente a cada uno de los parámetros planteados es un claro ejemplo de que en las alianzas entre países desarrollados y subdesarrollados se genera un lado dominante y otro subordinado. Por otra parte, el acuerdo pacífico que propuso Khrushchev a Estados Unidos y la cautela de Kennedy ante el peligro que los misiles representaban para su territorio fueron acciones que simbolizaron la voluntad de ambas potencias de mantener el fundamento que había caracterizado la Guerra Fría.
Para el presidente de los Estados Unidos, la crisis de los misiles representó una revalorización de su prestigio gracias a que se defendió adecuadamente de las amenazas soviéticas, aceptó el acuerdo con la Unión Soviética e implantó y demostró una vez más su destreza de enfrentamiento a partir del sector militar. Adicionalmente, muchos países latinoamericanos reafirmaron su superioridad y el equilibrio que representaba a Estados Unidos para sus territorios. El tercero, también en 1962, es la sanción que la OEA le impone a Cuba. Desde la Revolución cubana, Estados Unidos rompió sus relaciones con la isla y usó su poderío mundial para que Cuba tuviera conflictos con la comunidad internacional. Esto queda claro en la influencia de Estados Unidos ante la expulsión de Cuba en la OEA, que se generó a través de la Resolución Sexta de enero de 1962. Según este documento, la expulsión se llevó a cabo porque las ideas comunistas interrumpen la unidad y la solidaridad del hemisferio. Por lo tanto, el gobierno de Cuba, identificado como un gobierno marxista-leninista, no era acorde con los principios del sistema interamericano. En consecuencia, debía dejar de ser miembro de la organización. La OEA desempeña un papel muy importante al momento de promover relaciones pacíficas, solidarias y justas entre los países. De igual forma, es una organización necesaria para consolidar la integridad territorial y su independencia. Por lo tanto, la no pertenencia de Cuba a esta organización generó que la isla no tuviera relaciones sólidas con los demás países miembros. Por otra parte, Cuba, luego de ser expulsado, tomó una posición muy estricta con respecto a cualquier manifestación de la organización. A pesar de que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos dijo en repetidas ocasiones que estaba interesado en conocer la situación de derechos humanos de la isla, esta no permitió que la comisión interviniera. En 1960, durante la séptima reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Costa Rica, se generaron 4 bloques de repúblicas americanas, uno de estos conformado por 13 repúblicas y encabezado por Estados Unidos. En dicho bloque, todos estuvieron de acuerdo con las sanciones colectivas a Cuba y con enviarle un ultimátum para que enmendara su postura con el fin de seguir perteneciendo a la OEA. En 1962 se llevó a cabo la reunión de Punta del Este en Uruguay, en la cual 21 diplomáticos de distintas repúblicas de América se reunieron para discutir y votar con respecto a la expulsión de Cuba de la OEA. La resolución fue aprobada con 14 votos afirmativos, 1 en contra y 6 países se abstuvieron. Es evidente que la expulsión de países de organizaciones mundiales genera un desequilibrio, gracias a que estas organizaciones son creadas para regular, ayudar y hacer más viable las relaciones entre países en el ámbito internacional. La expulsión de Cuba no solo lo afectó como Estado miembro y como Estado-nación, sino que al ser expulsado por sus ideales comunistas, a nivel mundial se transmitió la idea de Cuba como un país no viable para generar desarrollo económico y calidad de vida. Finalmente, el 3 de junio del 2009, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron una nueva resolución que resuelve que la resolución de 1962, mediante la cual se excluyó el gobierno cubano de la participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos. No obstante, la isla no ha dado el visto bueno para su reintegración a la organización. Un último hecho importante se dio el 9 de abril del 2015, cuando el presidente de Cuba, Raúl Castro, volvió después de mucho tiempo a la Sexta Cumbre de las Américas organizada en la ciudad de Panamá gracias a una invitación del gobierno panameño. Este acontecimiento abrió una puerta para el restablecimiento de relaciones definitivo entre el Estado cubano y el organismo americano. El cuarto suceso es precisamente el reciente restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014 sucedió algo extraordinario para la historia cubana. En una transmisión en simultáneo entre La Habana y Washington, el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el primer mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países después de casi 55 años de distanciamiento entre las dos naciones. Ha sido la primera vez en mucho tiempo que existe una posibilidad formal de acercamiento entre ambos estados, ya que después de muchas controversias y especulaciones, finalmente se pudo sentar un verdadero marco de negociación para la vuelta a las conversaciones entre ambos países. El momento crucial para que se llevara a cabo dichos acuerdos fue principalmente las conversaciones llevadas a cabo por el Papa Francisco con ambos presidentes, quien cumplió su promesa desde el inicio de su pontificado de servir como mediador entre ambos países para arreglar sus diferencias. Gracias a esto, el gobierno cubano y el gobierno estadounidense accedieron a acordar una serie de conversaciones secretas llevadas a cabo en Canadá, las cuales concluyeron con el acuerdo de anunciar a finales de 2014 el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Como acto de disposición y buena voluntad, ambas naciones intercambiaron prisioneros. Cuba liberó el preso estadounidense Alan Gross, acusado de espionaje, y Estados Unidos a 3 presos cubanos igualmente acusados de espionaje. El 12 de enero de 2015, Cuba liberó 53 presos políticos como parte del acuerdo histórico anunciado entre Washington y La Habana.
Después del pacto alcanzado, se han realizado varias rondas de negociaciones a comienzos de este año en las capitales de ambos países con el fin de retocar algunos detalles sobre los nuevos pactos alcanzados hasta el momento, sobre todo en el tema de la reapertura de las embajadas. Finalmente, el 20 de julio de 2015 fue el día señalado para la apertura de la embajada cubana en Washington. Meses después, el 14 de agosto de este año, procedería también el gobierno estadounidense a reabrir su embajada en la capital de la isla. Finalmente, el Papa Francisco estuvo en una gira entre ambos países el pasado mes de septiembre para seguir de cerca el proceso y reafirmar su posición de reconciliar por completo ambas naciones, difundiendo su mensaje incluso frente a Naciones Unidas. Actualmente, los gobiernos de ambos países todavía están considerando soluciones prácticas que permitan fortalecer más el acuerdo alcanzado. Expertos aseguran que se aproxima un aumento en la inversión y el comercio por parte del país norteamericano, con lo que se especula que la isla salga de una gran recesión sufrida desde el 2009, donde su crecimiento solo ha promediado un 2%. Existe la expectativa de que en los próximos años Estados Unidos sea el principal socio comercial e inversionista de la isla, desplazando al país venezolano. Por otro lado, existen posiciones en contra de los acuerdos alcanzados, sobre todo por una minoría de inmigrantes refugiados en Estados Unidos, apoyados por partidarios republicanos, quienes afirman que el gobierno cubano es un violador de derechos humanos y denuncian que los opositores habían sido encarcelados por el gobierno cubano por ejercer las libertades protegidas a nivel internacional o por buscar reformas políticas y sociales en Cuba. Y por último, está la participación de Cuba como país garante del proceso de paz en Colombia. Después de más de medio siglo de conflicto, se ha alcanzado el proceso de diálogo más estable y duradero entre el gobierno y las FARC, y es precisamente en Cuba, el país que fue el ejemplo y la hoja de ruta ideológica de los grupos guerrilleros, en donde actualmente están las partes en la mesa de conversación. Durante los primeros 15 días de octubre de 2012 inició el actual proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y desde el 18 de octubre del mismo año se establecieron los diálogos en La Habana, Cuba. Allí, las conversaciones perduran hasta hoy, aunque con algunas interrupciones. Desde el inicio, Noruega y Cuba se establecieron como los países garantes del proceso y Venezuela y Chile como los gobiernos acompañantes. Pero, ¿por qué Cuba es el país garante? Clara Nieto, ex embajadora de Colombia en la isla, dice que Cuba quiere ayudar a Colombia, no solo por la paz misma, sino porque en su opinión dejaría sin pretextos a Estados Unidos para seguir entrometiéndose en la situación interna de Colombia y de otros países de América Latina. Sin duda, el gobierno cubano tiene experiencia en el manejo de diálogos, pero la isla, más allá de ser garante, no se involucra directamente en el proceso, en tanto no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones que se llevan a cabo. Durante 3 años de diálogos, las decisiones del gobierno cubano se han limitado a expresar y reiterar su apoyo al proceso, a mediar entre momentos críticos y a vigilar las etapas de los acuerdos a los que hasta el momento se han llegado. Pero si bien es cierto que ser garante no tiene implicaciones directas para la isla, hay aspectos, principalmente simbólicos, que deben considerarse en la decisión de Cuba de hacer parte de los diálogos de paz en Colombia. Primero, genera un sentimiento de confianza por parte de los alzados en armas. Las relaciones entre las FARC y Cuba vienen de años atrás y es una manera de reafirmar un apoyo ideológico. Segundo, para Cuba se trata también de un tema de posicionamiento en la región. No hay duda de que ser la sede de los diálogos que buscan poner fin al único conflicto armado interno de la región impacta las tensiones históricas entre Cuba y Estados Unidos. Como lo ha mencionado la internacionalista Arlene Tigner, durante casi una década el país norteamericano quiso ponerle fin a una lucha armada colombiana a través de una política antidrogas que las FARC consideraron como intervencionista. Ahora, el que lo intenta es Cuba y ello sin duda juega un rol determinante en la intención de La Habana de ser uno de los actores principales en un proceso en el que priman los diálogos en vez de la lucha armada. Tercero y último está la consideración de Raúl Castro de que con la eventual firma de los acuerdos de paz en Colombia se haría realidad el compromiso que asumieron los jefes de Estado en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños cuando firmaron la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. El análisis de este episodio, aunque no haya culminado y no se puedan establecer conclusiones certeras y finales, resulta importante en tanto es un tema actual que transforma la posición y la identidad de Cuba dentro de la región. La posición de la isla dentro del proceso de paz permite transformar la visión que se tenía sobre Cuba como una amenaza comunista y un aliado terrorista. En las Américas, pero también a nivel internacional, se comienzan a normalizar las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con la isla, debido a que en los últimos años se ha demostrado que las amenazas que suponía ya no son válidas y que en el siglo XXI son necesarias nuevas formas de actuación y cooperación a nivel internacional.